Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Soy Andrea, su profesora de Sociolingüística. Este video va a tratar sobre una de las investigaciones de William Labov, cuyo informe les pedí que lean. El título del texto es La estratificación social de la R en los grandes almacenes de Nueva York. Este estudio fue realizado en 1962 y el informe que ustedes leyeron o que van a leer pertenece a este libro, Modelos Sociolingüísticos. Labov empieza su informe planteando un problema metodológico. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la metodología de estudio de la sociolingüística es empírica? Bueno, este informe es justamente producto de un trabajo de campo. En un trabajo de campo se pone en práctica un conjunto de acciones para obtener de forma directa los datos de una fuente primaria. Uno de los métodos principales a poner en práctica en un trabajo de campo es la observación. Lo que pasa es que quien está realizando la investigación necesita observar cómo habla la gente justamente cuando no es observada. Y como ustedes saben, las miradas condicionan la forma en que actuamos, más aún si se trata de una mirada externa. Piensen, por ejemplo, en las prácticas que ustedes hacen cuando alguien observa sus clases. Seguramente en esa situación no se van a expresar de la forma habitual, porque la mirada de ese otro nos quita naturalidad. Este dilema es conocido como la paradoja del observador participante. En este meme vemos esa dificultad representada de una forma más simpática. La ardilla observa al fotógrafo, quien ya no puede fotografiar su comportamiento habitual, sino más bien lo que hace la ardilla por su propia influencia. Una forma de sortear esa paradoja es la observación participante. Este método consiste en establecer una relación con la comunidad hasta mezclarse con ella para que sus miembros actúen de una forma natural. A propósito de la observación participante, les recomiendo un cuento de Borges que se llama El etnógrafo. Lo que sucede con la observación participante es que es un método poco práctico. Lleva mucho tiempo generar ese lazo con la comunidad y, como pasa en el cuento de Borges, a veces cuesta mantener la distancia, la mirada extrañada que una investigación requiere. En esta investigación en los almacenes, Labov logró enfrentar la paradoja del observador participante, pero con una metodología muy práctica, la observación fugaz y anónima. Pero antes de ver en qué consiste ese método, veamos primero cuál fue el objeto de estudio de esa investigación y la hipótesis inicial. El objeto de estudio es la pronunciación de la R en posición posvocálica. Estamos hablando de una unidad lingüística en inglés, no se olviden de eso. Lo que Labov observó es que hay distintas variantes. A veces esa R después de una vocal se pronuncia con nitidez, otra se omite. Hay distintos matices. Pero simplificando un poco la cuestión, Labov diferencia dos variantes. Una pronunciación bien nítida y otra débil o ausente. Los hablantes no usan una sola de las variantes. Lo que Labov quiere comprender es justamente por qué. Quiere descubrir qué condiciona la variación en términos de frecuencia. La hipótesis de Labov es que la variable R funciona como un diferenciador social. ¿Qué significa eso? Lo podemos pensar planteando una analogía con la pronunciación de la S en el español rioplatense. Sabemos, o al menos suponemos, que la pronunciación de la S, su aspiración o su omisión, está relacionada con la diferenciación de clases en esta región. En cuanto a la noción de estratificación social, lo que entiende Labov es que se trata de una diferenciación no solo material, sino que también comprende la evaluación social. Es decir, que la estratificación es una jerarquía de estatus o de prestigio. Bueno, ya sabemos cuál es el objeto de estudio. Veamos ahora dónde se realiza la investigación y quiénes fueron sus informantes. Labov realiza este estudio en 3 almacenes de Nueva York, algo parecido a lo que acá llamaríamos shopping, pero de una sola firma. Esos almacenes son Saks, identificado con una posición alta en la estratificación social; Macy's, un almacén de clase media;
y Klein, el que se encuentra en la posición más baja. Ahora bien, esos tres almacenes no fueron elegidos al azar, sino por ocupar una posición alta, media y baja en la estratificación social. ¿Qué significa eso? Lo podemos comparar con la forma en que se estratifican los shoppings en Buenos Aires. Pensemos, por ejemplo, en Galerías Pacífico, el Abasto, un paseo de compras, una feria. Como estos shoppings, esos almacenes elegidos por la BOP no solo pertenecen a distintos estratos por su ubicación y el costo de los productos, sino también por la publicidad y la política de precios. Cuando miras la vidriera de Galerías Pacífico tenés que adivinar los precios. En cambio, en otro tipo de comercios, los precios se exhiben porque son un factor decisivo para el consumo. Ya sabemos cuál es el objeto de estudio, cuál es la hipótesis y el campo, el territorio. Veamos ahora la metodología. Como dije antes, es necesario observar la manera en que la gente usa el lenguaje cuando nadie la mira. En otras palabras, que la ardilla no detecte la cámara. Se requiere la mínima intrusión posible en la conducta del sujeto. Por eso la BOB se hace pasar por un cliente para obtener la información que necesita y se basa en fenómenos de habla casuales y anónimos. ¿Por qué casuales y anónimos? Porque no se trata de una encuesta o de una entrevista donde es evidente el propósito de la comunicación y la mirada del investigador. No. El método es muy práctico. Los informantes son los empleados del almacén. Haciéndose pasar por un cliente, la BOP busca que los empleados emitan un enunciado donde aparece 2 veces la R posvocálica. Fourth floor, en inglés, cuarto piso. Miren, escuchemos el traductor. Fourth floor. Volvemos a la presentación. ¿Cómo logra que le den esa respuesta? Adaptando la pregunta según la situación. Si en el cuarto piso se encuentran los zapatos, él pregunta, ¿dónde se encuentran los zapatos? Si está en el cuarto piso, pregunta, ¿qué piso es este? La respuesta será en todos esos casos, fourth floor. Pero esa breve interacción entre el investigador y los empleados no termina ahí. La BOP le da una pequeña vuelta más a su método. Una vez que hizo la primera pregunta, simula no haber escuchado bien. Entonces dice, perdón, excuse me, y de esa manera el informante repite la respuesta, pero con un estilo menos casual, más enfático, porque si el interlocutor no entendió, habrá un mayor cuidado en el lenguaje. A ver, cuando alguien nos dice ¿qué?, porque no entendió lo que dijimos, ponemos un mayor monitoreo en el habla al repetir la respuesta, ¿no? Entonces, de esa manera, la BOP, con solo 2 preguntas, obtiene 4 emisiones de la R posvocálica y 2 estilos distintos. Los informantes no son conscientes de que están participando en una investigación, así que el condicionamiento de la observación es mínimo o nulo. Esta observación fugaz y anónima se hizo de la misma forma en los 3 almacenes. Bueno, hasta ahí la recolección de los datos. Pasemos ahora al análisis de los datos obtenidos, cómo fueron procesados, cómo se analizaron esos datos. La BOP pone en práctica el método cuantitativo, es decir, estadístico. ¿En qué consiste esto? En hacer cuentas para medir la frecuencia de uso de cada variante y su relación con las variables extralingüísticas. En este caso, el almacén donde trabaja el hablante y su estrato social. Inicialmente analiza solo el primer estilo, la primera respuesta, para estudiar la estratificación general de la R. Así, comprueba que se confirma su hipótesis. Los grupos están estratificados según su uso diferencial de la R en el mismo orden en que lo están según factores extralingüísticos. Miren este gráfico de barras. El total de casos se indica debajo de cada barra. La zona sombreada representa los casos en que la R fue pronunciada con nitidez exclusivamente y la zona blanca representa los casos en que se pronunció parcialmente.
Hago una aclaración, los datos, la suma de ambos no coincide con el total porque acá no están representados los casos en que no fue pronunciada la R en ninguna oportunidad. Visualmente ya se nota que el ordenamiento es el mismo, ¿ven? Esto significa que la hipótesis fue confirmada. En Sachs, que está representado acá por la primera barra, donde la sección sombreada es de un 30% mayor que en los otros. En Sachs la pronunciación es mayor que en Macy's. Y a su vez en Macy's es mayor que en Klein, el almacén que ocupa la posición más baja en la estratificación social. Después de comprobar su hipótesis, la Bob pasa al análisis de la variabilidad estilística y para ello compara los dos estilos, es decir, la primera y la segunda respuesta. Al repreguntar, la Bob notó una diferencia. En general, la segunda respuesta no fue igual que la primera. La mayoría en el segundo estilo tendió a pronunciar la R con más nitidez que en la primera oportunidad. Miren, volvamos al diálogo. En la segunda respuesta, las R's tendieron a pronunciarse con más énfasis que la vez anterior. Esto sucedió en los tres almacenes. En los tres casos, la variación se produjo en la misma dirección. Se pone en evidencia entonces que pronunciar la R es la norma o lo que se entiende como pronunciación adecuada en el estilo más cuidado. Esto no siempre fue así. En una época anterior a este estudio era justamente al revés. Omitir la R era la variante más prestigiosa. Ahora bien, lo llamativo es que la curva de variación de los estilos no es la misma en los tres almacenes. Miren este gráfico. La primera curva representa las respuestas de Sachs, la segunda de Macy's y la tercera de Klein. Los números indican en porcentajes la cantidad de pronunciaciones de R1, el uso de la variante R1, es decir, las veces que la R fue pronunciada con nitidez en lugar de ser omitida. En primer lugar, bueno, como dijimos antes, lo que vemos es que, a diferencia de Macy's, en Sachs, el uso de la R, de la pronunciación de la R posvocálica es mayor que en Macy's, y a su vez en Macy's el porcentaje es mayor que en Klein. Y acá tenemos los resultados para las dos respuestas, para el primer estilo, el más casual, y el estilo más cuidado, el que corresponde a la segunda respuesta. Al comparar estos resultados con estos otros, lo que identifica la Bob es que hay en todos los casos un mayor porcentaje de pronunciación de la R en la segunda respuesta, a diferencia de la primera, ¿no? Si bien en el caso de Sachs, al responder cuarto piso por primera vez, esa primera R fue pronunciada con nitidez en un 30%, la segunda R, esa misma emisión, en un 63%, y lo que vemos en la segunda respuesta es un porcentaje mayor que en la primera, en este almacén en Sachs, un 40% y un 64%. Esa misma tendencia se repite en los tres almacenes. En los tres casos, las R's de la segunda respuesta tienen un porcentaje mayor de aparición que en el caso de la primera. Ahora bien, comparando la curva, lo que identifica la Bob es que en el caso de Klein, la diferencia en el porcentaje es mucho más acentuada que en los otros dos almacenes. Fíjense que en la primera respuesta, solo un 5% de los informantes pronunció la primera R con nitidez en lugar de omitirla. Y la segunda R de esa misma respuesta, solo en un 8% fue pronunciada. Lo que pasa es que al repreguntar, estos son los datos obtenidos. Un 13% de los informantes pronunció con nitidez la primera R en la segunda emisión y un 18%
en el caso de la segunda R de esa segunda respuesta. Entonces, hay una diferencia bastante marcada entre el porcentaje obtenido en primer lugar y el segundo. En Klein dijimos que la pronunciación es menos frecuente que en los otros almacenes. Pero a su vez la diferencia entre los dos estilos es mucho más marcada. Esto es lo que la Bob llama hipercorrección. La mayoría de los informantes se corrigen al responder por segunda vez, pero en el almacén de estrato más bajo, esa curva de variación es mucho más pronunciada. En Klein, entonces, se identifica una hipercorrección. En su intención de imitar a la clase alta, el hablante modifica su sociolecto en términos de frecuencia. En Klein, el incremento de pronunciación de la R es mayor que en los otros almacenes. Y en Sachs, la diferencia entre la pronunciación casual y el estilo más cuidado es mucho menor. La frecuencia de la corrección es leve. Es decir que los informantes de Sachs son mucho más fieles a su propio sociolecto. Lo que entiende la Bob entonces es que los empleados del estrato más bajo no son fieles a su propio sociolecto por tener un alto grado de inseguridad lingüística. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido esta explicación. Les mando un saludo. Cuídense mucho.